Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender el pasaje que vamos a estudiar hoy. Quita de nuestras mentes cualquier idea preconcebida y ayúdanos a escuchar solamente tu voz. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, quiero invitarles a abrir esas Biblias al libro de Filipenses, el capítulo 1, y hoy vamos a estudiar los versículos 20 al 24. Sin embargo, antes de leer de esta epístola del apóstol Pablo, quiero darles un poco de trasfondo histórico, es decir, cuándo fue que el apóstol Pablo escribió esta epístola y bajo qué circunstancias. En realidad, esta carta del apóstol Pablo fue escrita durante el tiempo que estuvo prisionero por primera vez en la ciudad de Roma. En este momento el apóstol Pablo no sabía a ciencia cierta si iba a salir de la cárcel o si lo iban a martirizar. Vamos a notar en nuestro estudio esta noche que el apóstol Pablo iba a salir de la cárcel y luego iba a ser aprisionado por segunda vez. Pero en este momento el apóstol Pablo no sabía qué iba a pasar con él. Ahora, alguien dirá, pastor, ¿cómo sabe usted que esta carta fue escrita durante el primer aprisionamiento del apóstol San Pablo? La razón es lo que encontramos en Filipenses, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 7 y luego 13 y 14. Filipenses 1, 7, 13 y 14. Y vamos a leer estos versículos para que podamos ver que el apóstol Pablo estaba en cadenas durante el tiempo en que escribió esta primera epístola. Dice en el versículo 7, el apóstol San Pablo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Ahora, una mejor traducción allí sería en mis cadenas. Y luego sigue diciendo, y en la defensa y confirmación del evangelio. Fíjense que tuvo que defender y confirmar el evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y luego vamos al versículo 13. Dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones, ahí está otra vez la palabra que debe traducirse mejor, cadenas. Nuevamente, de tal manera que mis cadenas se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio es el lugar a donde estaban los guardias romanos. Así que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en mis prisiones, ahí está por tercera vez, mejor traducción, mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Claramente, el apóstol Pablo usa expresiones que indican que él estaba en este tiempo en la prisión. Ahora, conociendo el marco dentro del cual el apóstol Pablo escribió esta epístola, quiero que leamos el pasaje que vamos a estudiar específicamente en nuestro tema de hoy. Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 21 al 24. Y en unos momentos vamos a volver al versículo 20 también para el contexto, pero quiero leer ahora desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Dice así este pasaje, y está hablando el apóstol Pablo a los filipenses: porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Muchos cristianos usan este pasaje para decir que el apóstol San Pablo quería morir para que pudiera partir y estar inmediatamente con Cristo en el momento de su muerte. Ahora, yo quiero otra vez leer este pasaje y dar algunas interpretaciones y luego vamos a estudiar en detalle cada versículo, pero quiero que tengan el cuadro completo ahora. Dice el apóstol San Pablo, porque para mí el vivir, esa es una opción que tiene el apóstol Pablo, es seguir viviendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La segunda posibilidad para el apóstol Pablo es morir. Dice, el vivir es Cristo, la segunda opción es el morir es ganancia. Y luego dice, mas si el vivir en la carne, que es lo mismo que vivir, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice no sabe qué escoger? ¿Qué escoger entre qué y qué? Bueno, ya hemos visto que el apóstol Pablo ha hablado de vivir o morir. Es decir, cuando él dice no sé entonces qué escoger, está diciendo yo no sé si escoger vivir o si escoger morir. Y luego en el versículo 23 dice, porque de ambas cosas, es decir, de vivir o morir, estoy puesto en estrecho. Es decir, para mí es difícil decidir si continuar viviendo o morir, porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora vamos a la parte que tiene que ver directamente con lo que creen muchos cristianos, que el texto indica que Jesús, que el apóstol Pablo está diciendo que él quiere ir a estar inmediatamente con el Señor Jesús en el momento de su muerte. Nuevamente el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, entre vivir o morir, no sé qué escoger. Y luego presenta una tercera opción. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo no sé si escoger vivir o si escoger morir. Pero dice, hay una tercera opción que es mejor que vivir o mejor que morir. Dice, en realidad la mejor opción es partir para estar con el Señor Jesucristo, que sería mucho mejor que vivir o que morir. Por lo tanto, tenemos que responder la pregunta, ¿cuándo esperaba el apóstol San Pablo partir para estar con Cristo? Algunos cristianos dicen aquí que el apóstol Pablo está hablando de que él quería inmediatamente cuando muriera que su alma saliera del cuerpo para estar con Cristo. Pero vamos a encontrar en nuestro estudio que el apóstol San Pablo aquí presenta tres opciones. Una opción es continuar viviendo. Una segunda opción es morir en Cristo. Y la tercera opción, que es muchísimo mejor que vivir o que morir, es partir para estar con Cristo. Noten que el apóstol Pablo no dice que quiere partir inmediatamente en el momento de la muerte para estar con Cristo. Sencillamente dice, quiero partir y estar con Cristo. Y por lo tanto debemos preguntarnos cuándo es que el apóstol San Pablo esperaba partir para estar con Cristo. ¿Será que estaba diciendo que quería partir en el momento de la muerte? ¿O será que el apóstol Pablo esperaba partir para estar con Cristo en la segunda venida de Jesús? Bueno, para contestar esta pregunta necesitamos regresar al versículo 20, el versículo anterior a nuestro pasaje. Versículo 20 usa dos palabras claves, la palabra anhelo y la palabra esperanza.
quiero que recuerden esas dos palabras. El apóstol Pablo habla de su anhelo y de su esperanza. Voy a leer el versículo 20. Dice el apóstol San Pablo, conforme a mi anhelo. Ahora debo decirles cuál es la palabra griega allí. La palabra griega es apokaradokia. Quiero que recuerden eso porque vamos a ir a otro pasaje en unos momentos donde el apóstol San Pablo usa esa misma palabra. Aquí se traduce anhelo, en otras partes se traduce ardiente anhelo. Nuevamente versículo 20, conforme a mi anhelo, y luego dice, y esperanza. El apóstol Pablo tiene un anhelo y una esperanza. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, o se podría traducir también glorificado, ahora será magnificado o glorificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. El apóstol Pablo está diciendo aquí que él quiere glorificar a Cristo en su cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál era el anhelo y la esperanza del apóstol San Pablo? ¿Cuál era su ardiente anhelo? ¿Era su ardiente anhelo morir para que inmediatamente su alma inmortal, como se cree, saliera del cuerpo para ir a estar con el Señor Jesús? ¿Será que esa era su esperanza? ¿Será que ese era su anhelo? La respuesta bíblica es que no. Debemos dejar que el apóstol Pablo se explique a sí mismo. Hay que ir a otros textos donde el apóstol Pablo explica cuál es su anhelo y su esperanza. Vayan conmigo a Romanos el capítulo 8 y el versículo 19 y vamos a leer hasta el 23. Romanos 8, 19 al 23, donde el apóstol Pablo usa las mismas dos palabras, anhelo y esperanza. Dice en el versículo 19, porque el anhelo ardiente, fíjense que la misma palabra apokaradokia se traduce aquí anhelo ardiente, mientras que en Filipenses 1:20 sencillamente se tradujo anhelo, pero es la mismita palabra. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la esperanza de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el anhelo ardiente de la creación. Sigue diciendo, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Está hablando de la caída de Adán y Eva en pecado. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Noten nuevamente aquí que la creación tiene un anhelo ardiente y tiene también una esperanza. La creación fue sujetada en esperanza. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el anhelo ardiente y la esperanza de la creación? Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, fíjense, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la creación va a ser libertada de la corrupción. Recuerden eso porque más adelante vamos a otro texto que habla de ese momento. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, la creación está doliente, está sufriendo, está clamando. ¿Por qué está clamando? Versículo 23. Y no solo ella, es decir, no solamente la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pregunto entonces, ¿cuál era el anhelo ardiente y la esperanza del apóstol Pablo? Pues es el mismo anhelo y la misma esperanza de la creación. Quiere la creación y el hombre ser libertados de la corrupción. Y están esperando
por lo menos los cristianos, el momento en que su cuerpo sea redimido. Y en realidad vamos a encontrar que el momento de la redención del cuerpo, según 1 Corintios el capítulo 15, es cuando Cristo venga con sonido de trompeta y cuando cambie este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal y este corruptible a un cuerpo incorruptible. Es decir, el anhelo ardiente y la esperanza de Pablo no era morir para estar inmediatamente con Jesús. El anhelo ardiente y la esperanza del apóstol San Pablo era, junto con la creación, la redención final de la corrupción, la redención de su cuerpo. Ahora volvamos al versículo 20 del capítulo 1, la última parte, y veamos otra vez que el apóstol Pablo lo que quiere, ya sea en vida o en muerte, glorificar o magnificar a Dios. Dice allí: ahora también será magnificado o glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, si yo vivo, voy a glorificar a Jesús. Y si yo muero, también voy a glorificar a Jesús. Ahora, no necesitamos adivinar en qué sentido el apóstol Pablo dice que iba a glorificar a Jesús en vida. Porque el apóstol Pablo predicaba el evangelio y muchas personas se convertían al Señor. Y de esta manera el nombre de Jesús era glorificado. Pero ¿qué quiso decir el apóstol San Pablo cuando declaró que podía glorificar a Jesús por medio de su muerte? ¿Cómo puede una persona glorificar a Jesús por medio de la muerte? Noten lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21 y el versículo 18 y 19. Aquí tenemos otro gran héroe de la iglesia primitiva. En realidad es la otra columna de la iglesia cristiana, el apóstol San Pedro. Y quiero que noten lo que dice en San Juan 21, 18 y 19 en cuanto a lo que se iba a lograr por la muerte del apóstol San Pedro. Y aquí está hablando el Señor Jesús. De cierto te digo, cuando eras más joven, es decir, cuando Pedro era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Está hablando de la crucifixión del apóstol Pedro. Hay una tradición muy fuerte en varias fuentes en la historia primitiva de la iglesia cristiana que indica que el apóstol Pedro fue crucificado. Noten lo que iba a lograr la muerte del apóstol Pedro, versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Fíjense que Jesús dijo que el apóstol San Pedro, al ser crucificado, iba a glorificar a Dios. ¿Y por qué razón iba a glorificar a Dios? Sencillamente porque cuando las muchedumbres vieran su constancia y su fe ante el martirio, ellos iban a decir, esta religión vale la pena. Y se iban a convertir como resultado de la muerte del apóstol Pedro. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo, si yo vivo, voy a ganar almas para Jesús, voy a glorificar su nombre. Si yo muero como mártir, otras personas van a ver mi constancia y mi fe en Jesús y también se van a convertir al Señor. Hay otro relato en el Nuevo Testamento donde se menciona a un hombre que glorificó a Dios por su muerte, otro mártir. Hechos 7 y el versículo 59 y 60. Hechos 7, 59 y 60. Está hablando aquí de Esteban y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, ¿saben ustedes que había un hombre muy enemigo de la iglesia cristiana presente allí, viendo la constancia y la fe de Esteban? El nombre de ese hombre era el apóstol San Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso.
Y como resultado de la muerte de Esteban, no cabe duda que Saulo de Tarso quedó profundamente impactado, y esto influyó junto con la experiencia en el camino a Damasco para que él llegara a ser el gran apóstol a los gentiles. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo: si yo vivo, yo voy a glorificar a Jesús por la ganancia de almas. Si yo muero, también mi muerte va a ganar almas. Ahora vamos al versículo 21 otra vez. Dice el apóstol San Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En qué sentido sería morir ganancia para el apóstol San Pablo? Sabemos que sería motivo de gloria para el Señor Jesucristo, pero ¿en qué sentido sería morir una ganancia para el apóstol San Pablo? Bueno, les puedo asegurar que el apóstol Pablo no le tenía miedo a la muerte. Es más, el apóstol Pablo había pasado grandes tribulaciones y problemas en su vida. En realidad, una razón por la cual el apóstol Pablo consideraba que el morir sería ganancia es porque él descansaría de los trajines y los trabajos y las aflicciones. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 13, donde se nos habla de lo que sucede con los que mueren en Jesús. Dice allí en Apocalipsis 14, 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El apóstol Pablo sabía que sus obras le iban a seguir, y él sabía que si moría en Cristo iba a descansar de la dura y ruda vida que había llevado. Si ustedes no creen que el apóstol Pablo tuvo una vida muy ruda y difícil, leamos lo que él dijo en cuanto a su vida en 2 de Corintios 11 y el versículo 23 al 28. 2 de Corintios 11, 23 al 28. Aquí el apóstol Pablo describe todos los problemas y las aflicciones y sufrimientos que él tuvo durante su ministerio. Dice en el versículo 23: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo creo que el apóstol Pablo tuvo una vida bastante difícil leyendo esta descripción. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo: para mí el vivir es Cristo. Pero para mí morir sería ganancia, porque yo descansaré de los trajines y trabajos de la vida. Ahora vamos al versículo 22 de nuestro pasaje. Versículo 22. Dice el apóstol San Pablo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Y vamos a parar allí porque vamos a estudiar la segunda mitad de este versículo en unos momentos. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, una mejor traducción sería: resulta para mí en fruto para la obra, porque la palabra beneficio en realidad es karpos, que significa en fruto para la obra. Es decir, vivir en la carne es fruto para la obra. Ahora surge la pregunta: ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando declaró: vivir en la carne resulta para mí en beneficio o como fruto de la obra?
algunas personas hacen un contraste y dicen, el apóstol Pablo está diciendo que mientras estaba en este mundo iba a vivir en la carne, pero el momento que muriera, entonces ya no iba a tener carne, sino que su alma inmortal iba a volar al cielo para estar con el Señor. Así lo interpretan algunas personas. Pero ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que el vivir en la carne resulta para mí en fruto para la obra? Bueno, necesitamos buscar otros pasajes donde el apóstol Pablo habla de lo que significa vivir en la carne. En realidad, mis queridos amigos, vivir en la carne sencillamente significa vivir en nuestra existencia presente, que es mortal y corruptible, es decir, con un cuerpo mortal y corruptible. Noten 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 50. 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 50. Aquí el apóstol Pablo nos dice, introduciendo un pasaje sobre la resurrección, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora escuchen bien, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiso decir el apóstol San Pablo con esto? ¿Está diciendo que cuando vivamos en el cielo y en la tierra nueva no vamos a tener carne ni sangre? Claro que no. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que carne y sangre, como lo usa aquí, se refiere a nuestra existencia presente en un cuerpo mortal y corruptible afectado por el pecado. Es decir, nuestro cuerpo mortal y corruptible no puede heredar la incorrupción. Por eso Dios tiene que darnos un nuevo cuerpo. Vamos a seguir leyendo este pasaje para que se den cuenta que carne y sangre aquí significa nuestra existencia presente, mortal y corruptible. Noten el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuándo? A la final trompeta. Es decir, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadear. ¿Cuándo? A la final trompeta, es decir, cuando Jesús venga. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, carne y sangre, que usó en 1 Corintios 15:50, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, es decir, carne y sangre, como lo usa el apóstol San Pablo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora quiero que noten que en este pasaje el apóstol Pablo está contrastando dos modos de existencia. Está contrastando nuestra existencia presente en un cuerpo corruptible y mortal y nuestra existencia futura en un cuerpo que será incorruptible e inmortal. Es decir, carne y sangre significa el cuerpo en este estado mortal y corruptible. Vamos a notar algunos otros versículos a donde se usa esta expresión carne. Noten Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7. Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7. Aquí está hablando de Jesús y fíjense cómo se describe la existencia de Jesús mientras estuvo en esta tierra con un cuerpo humano débil y sujeto a muerte. Dice, y Cristo en los días de su carne, ¿significa eso que Jesús ahora no tiene carne? Claro que no. Jesús tiene carne ahora, pero es carne incorruptible y carne inmortal. Sigamos leyendo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Los días de la carne de Jesús fueron los días en que Él vivió en este mundo, en el cuerpo que Él tuvo antes de su resurrección del sepulcro. Ahora, quiero que noten también Hebreos 2 y el versículo 14, donde se usa la expresión carne y sangre. Aquí se van a dar cuenta que carne y sangre se refiere a nuestra presente existencia en un cuerpo mortal y corruptible. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, noten la expresión, por cuanto los hijos, esos somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Noten que Jesús tomó un cuerpo que podía morir, según dice esto. Y fue un cuerpo de carne y de sangre. Ahora yo pregunto, ¿significa esto que Jesús después de su resurrección no tenía un cuerpo? ¿No tenía carne? ¿Será que era un fantasma o un espíritu intangible? Claro que no. Noten Lucas 24:39. Nos dice que Jesús todavía tenía un cuerpo después de la resurrección. Pero no era un cuerpo de carne y sangre como nuestra presente existencia mortal y corruptible, sino que era carne y sangre y huesos inmortales e incorruptibles. Lucas 24 y el versículo 39. Aquí Jesús se encuentra con sus discípulos y dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Claramente Jesús tenía carne y huesos después de su resurrección. Pero la diferencia radicaba en que cuando entró al sepulcro tenía un cuerpo mortal, mientras que cuando salió del sepulcro tenía su cuerpo glorificado, no el cuerpo afectado por 4,000 años de pecado. Ahora volvamos otra vez a nuestro pasaje de estudio. Nuevamente vamos al capítulo 1 y el versículo 22. Dice el apóstol San Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en fruto de la obra. Es decir, el apóstol Pablo, vivir en la carne, vivir en su existencia presente, en un cuerpo corruptible y mortal, iba a producir un beneficio o un fruto para la obra. Nos preguntamos, ¿qué fruto iba a producir la existencia del apóstol San Pablo en un cuerpo corruptible y mortal? La respuesta está en Colosenses, el capítulo 1 y los versículos 5 y 6. Colosenses 1 y el versículo 5 y el versículo 6. Aquí nos habla del fruto que el apóstol Pablo esperaba ver como resultado de vivir en la carne. Dice así el apóstol Pablo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, yo he predicado el Evangelio y ustedes han oído en cuanto a esta esperanza que nos está esperando en el cielo. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva, notan, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El apóstol Pablo está diciendo que la predicación de la palabra del Señor lleva fruto y que los colosenses son evidencia de ese fruto, porque dice, lleva fruto, crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay un texto semejante a este donde nuestro Señor Jesucristo mencionó cómo es que el Evangelio produce fruto. Noten San Juan, el capítulo 12 y el versículo 24. San Juan, el capítulo 12 y el versículo 24.
Aquí Jesús está por morir. Estas palabras las está hablando un par de días antes de que Él vaya a la cruz. Y dice lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se está hablando de sí mismo, de que si él no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, si Jesús no llegase a ir al sepulcro, si Jesús no hubiese muerto en la cruz, él hubiera quedado solo, no hubiera producido fruto. Pero como resultado de su muerte, nos dice que fue como un grano de trigo que fue depositado en la tierra, y como resultado de esa muerte de Jesús vino mucho fruto. En otras palabras, muchas personas salvas. Ahora, hasta este momento el apóstol Pablo ha presentado solamente dos opciones. El apóstol Pablo ha dicho: para mí vivir es Cristo, vivir en la carne produce fruto. Para mí también el morir sería ganancia, porque puedo descansar de todos los trajines y todos los trabajos, y si muero en Cristo no tengo por qué preocuparme, porque cuando el Señor Jesucristo venga, Él me va a llevar al cielo. Pero ahora quiero que noten que el apóstol San Pablo presenta una tercera opción, y vamos a anotarlo en Filipenses el capítulo 1, nuevamente, Filipenses el capítulo 1 y la última parte del versículo 22, y entonces vamos a leer también el versículo 23. Dice ahí el apóstol Pablo: entonces no sé qué escoger. Según el contexto, él no sabe si escoger entre vivir en la carne o morir para descansar de sus trajines. Pero ahora vamos a notar que presenta una tercera opción que es mejor que esas dos. Dice en el versículo 23: porque de ambas cosas, es decir, de vivir o morir, estoy puesto en estrecho. Es decir, no sé qué escoger, vivir o morir. Pero ahora presenta una tercera opción. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, él tenía el deseo de partir para estar con Cristo, y eso sería muchísimo mejor que ¿qué? Muchísimo mejor que vivir en la carne o que morir. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo: mejor que vivir en la carne, mejor que morir en Cristo y esperar que Jesús venga a llevarme al cielo cuando Él regrese, sería mucho mejor para mí partir para estar con Cristo. Es decir, sería mejor que Jesús viniera ahora en poder y gloria, y que yo pudiera partir de entre los vivos para llegar al cielo y estar allí con el Señor Jesús. Quiero que noten que el apóstol Pablo no dice: yo quisiera morir para que mi alma salga del cuerpo y así pueda estar inmediatamente con el Señor. Eso es algo que la gente interpreta, pero que no se encuentra en el texto. El apóstol Pablo sencillamente dice: yo quisiera partir para estar con Cristo, que es mejor que vivir en la carne y es mejor que morir. Ahora la pregunta surge: ¿cuándo esperaba el apóstol San Pablo partir para estar con Jesús? ¿Será que el apóstol San Pablo esperaba partir para estar con Jesús el momento que muriera? No puede ser, porque el apóstol Pablo acaba de decir que hay una opción mejor que vivir o morir. Si él fuera a partir para estar con Cristo en el momento de la muerte, él diría: la mejor opción sería morir. Pero él acaba de decir: vivir o morir no son las mejores opciones. La mejor sería partir para estar con Jesús. Ahora surge la pregunta: ¿cuándo esperaba el apóstol San Pablo partir para estar con Jesús? ¿Sería en el momento de la muerte o será en el momento cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria? Noten en el mismo libro, Filipenses 3 y el versículo 10 y 11, cuál era la esperanza del apóstol Pablo en el mismo libro. Su esperanza no era la inmortalidad del alma, es decir, que su alma saliera del cuerpo en el momento de la muerte. La esperanza del apóstol San Pablo se encontraba en la resurrección de los muertos cuando Jesús venga en poder y gloria. Dice en Filipenses 3 y el versículo 10:
a fin de conocerle, es decir, conocer a Jesús, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora escuchen, llegar a ser semejante a Jesús en su muerte, es decir, ser fiel hasta la muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo sabía, en otras palabras, que si él participaba en la muerte de Jesús, él iba a resucitar como resucitó el Señor Jesucristo. Claramente en el mismo libro, el apóstol San Pablo demuestra que su esperanza se encontraba en la resurrección de los muertos, no se encontraba en un alma inmortal. Ahora quiero que vayamos a un par de versículos que han sido comprendidos mal, y quiero ofrecer una explicación de estos versículos. Primero de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Primero de Tesalonicenses 4 y el versículo 13 y el versículo 14. Aquí dice el apóstol San Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, los otros que no tienen esperanza. Y luego viene el versículo que ha sido interpretado mal. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, fíjense la comparación, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, yo creo que ustedes entienden cuál es el problema con este texto. Da la impresión de que cuando Jesús venga, él va a traer con él a los que durmieron en Jesús. Es decir, muchos cristianos dicen que Jesús no puede traer con él a los que durmieron, al menos que ellos se hayan ido al cielo antes de que Jesús los traiga. Ahora, yo creo que ustedes están entendiendo cuál es el problema que tenemos aquí. Pero el problema se resuelve fácilmente cuando leemos con cuidado este pasaje. El Señor Jesucristo no está diciendo aquí que cuando Él regrese a esta tierra en poder y gloria, Él va a traer las almas que se fueron al cielo cuando se murieron, y esas almas entonces se van a incorporar en los cuerpos resucitados. Así lo interpretan muchos cristianos. Lo que Jesús está diciendo es que Él va a traer consigo mismo a la casa del Padre los que murieron en Jesús. Quiero que notemos el paralelo claro que encontramos en este pasaje. Vamos a San Juan, el capítulo 8 y el versículo 29. Vamos a hablar un momento de la primera venida de Jesús. Lo que quiero que noten es que la primera venida de Jesús, el Padre no vino con Jesús. El Padre quedó en el cielo y envió a Jesús. Dice allí en Juan 8, 29... porque el que me envió, fíjense que el Padre lo envía, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjense que el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre. El Padre quedó en el cielo. Por eso Jesús oraba a su Padre: Padre nuestro que estás en el cielo. Noten también lo que dice Juan 16 y el versículo 28. Dice allí Jesús: salí del Padre y he venido al mundo. Fíjense nuevamente que Él vino al mundo solo. El Padre no vino con Él. Salí del Padre y he venido al mundo. Y luego, cuando terminó su obra, dice: otra vez dejo al mundo y voy a mi Padre. Ahora vamos a juntar todo lo que hemos estudiado en cuanto a estos dos versículos. Primero de Tesalonicenses 4, 13 y 14. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo a través del apóstol Pablo en estos textos lo siguiente: yo morí, yo resucité y entonces fui a la casa de mi Padre, es decir, fui arrebatado a Dios y a su trono. Y luego dice: los que mueren en mí también mueren, también resucitarán, y entonces irán conmigo
a la casa de mi Padre. Yo los llevaré, en otras palabras, a la casa de mi Padre. Entonces, el apóstol San Pablo aquí no está diciendo que Jesús traerá del cielo a los que durmieron en él, sino que está diciendo que Jesús traerá con él, cuando venga a esta tierra en su segunda venida, traerá con él de regreso al cielo los que murieron en él, para que pudieran estar en la casa del Padre. Los cristianos sencillamente asumen que Jesús está diciendo que cuando Él venga en poder y gloria, Él va a traer los que murieron en Él. En ese caso tendríamos que creer que los muertos se fueron al cielo en el momento de su muerte, para Jesús podérselos traer en su segunda venida. Pero cuando notamos este paralelo entre lo que pasó con Jesús y lo que pasa con su pueblo, el paralelo es preciso. Repito, Jesús dice: yo morí, yo resucité, y luego mi Padre que quedó en el cielo me llevó allá a la casa del Padre. Y luego el apóstol Pablo dice: lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios. Ellos van a morir, van a resucitar, Jesús habrá venido a buscarlos, y entonces Jesús llevará consigo o traerá con él a sus hijos a la casa del Padre. Ahora, aquí algunos dicen: pero ¿acaso cuando Jesús venga en su segunda venida no va a venir el Padre con él? No, señor, la Biblia no enseña que el Padre va a venir en la segunda venida. Nuevamente, el Padre va a estar en el cielo y va a enviar a Jesús, y luego entonces Jesús traerá con él a los que murieron en él a la casa del Padre. Es decir, Jesús no está trayendo a los muertos del cielo a la tierra, sino que está llevando los que murieron en la tierra y los está llevando a la casa del Padre. Ahora, alguno dice: ¿cómo sabe usted, Pastor Bor, que el Padre no viene en la segunda venida? Hechos 3, 19 y 20 lo dice claramente. Hechos 3, 19 y 20. Dice aquí: así que, está hablando Pedro, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahora escuchen: y Él, el Padre, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Es decir, el Padre en la segunda venida va a enviar a Jesús. Espero que estén entendiendo el significado de este pasaje. El apóstol San Pablo, repito nuevamente y lo recalco porque es supremamente importante. El apóstol San Pablo no está diciendo que cuando la gente se murió, fue al cielo, y cuando Jesús regrese a esta tierra va a traer con él los que murieron en Jesús. Sino que el apóstol Pablo está diciendo que cuando el Padre del cielo envía a Jesús, Jesús viene aquí a recoger a los que murieron en él, los resucita, y entonces traerá con él a la casa del Padre a los que resucitó. Y alguno dirá: Pastor Bor, ¿será esa una interpretación correcta o será eso un invento suyo? Bueno, sigamos leyendo el pasaje para que ustedes vean que eso es lo que el apóstol San Pablo está enseñando. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, que es el pasaje que viene inmediatamente después. Dice el apóstol San Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos, cuando Cristo venga, no van a ir al cielo antes que los muertos. Y luego sigue diciendo en el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Noten que no dice aquí que Jesús con Dios el Padre van a descender del cielo. Dice que Jesús vendrá con todos sus santos ángeles. Así que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ya vimos que el Padre lo envía. Y dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense que pasó lo mismo con ellos que con Jesús. Murieron y ahora resucitan. ¿Y qué va a hacer Jesús con esos que resucitan?
Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, escuchen bien, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los vivos serán arrebatados juntamente con los que murieron y resucitaron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, según dice esto, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora yo pregunto, ¿a dónde va a llevar Jesús a su pueblo cuando resuciten o cuando sean transformados y trasladados de entre los vivos? ¿Acaso no creemos que Jesús los va a llevar al cielo, a la casa del Padre? Claro que sí. Noten San Juan 14 y el versículo 1 al 3. Juan 14 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Esta es una de las promesas más lindas de la Sagrada Escritura. Dice el apóstol San Pablo, San Juan, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y claro, Juan aquí está citando las palabras de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, escuchen bien, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pregunto, el Señor Jesucristo prometió en las palabras que registró San Juan el apóstol, que Él iba a venir a este mundo a recoger a su pueblo para entonces llevarlos a la casa del Padre. Absolutamente. Entonces, en cortas cuentas, el apóstol San Pablo sencillamente nos está diciendo que cuando Jesús venga, los muertos van a resucitar y van a ser llevados o traídos por Jesús a la casa del Padre. No vienen con Jesús, sino que van a la casa del Padre con el Señor Jesús. Ahora quiero terminar nuestro estudio con la carta que escribió el apóstol San Pablo en su segundo aprisionamiento en Roma. Ya para este tiempo el apóstol San Pablo sabía que iba a morir. Él ya sabía, Dios le había revelado que él iba a sufrir la muerte de un mártir. Y cuando estaba allí en la cárcel en Roma, el apóstol Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo. Y quiero leer específicamente el capítulo 4 y los versículos 6 al 8. Dice el apóstol San Pablo allí: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahora escuchen esto: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. El apóstol Pablo dice: yo no me preocupo porque yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera y yo he guardado la fe. Por eso no me preocupo. Versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Cuándo es que el apóstol San Pablo va a recibir la corona de justicia? ¿Será que él esperaba recibir la corona de justicia cuando muriera y su alma inmortal supuestamente fuera volando al cielo y en el momento de la muerte iba a recibir su corona? Claro que no. El texto es claro. Nuevamente versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo es que el apóstol Pablo esperaba recibir la corona de justicia? ¿Esperaba recibirla en el momento de la muerte? No. Claramente el apóstol San Pablo esperaba recibir la corona de vida en aquel día cuando Jesús viniera. Y también todos aquellos que juntamente con el apóstol San Pablo han amado la venida de Jesús. Quiero terminar leyendo
de la primera epístola del apóstol San Juan, el capítulo 3 y el versículo 2, para que ustedes vean cuándo es que San Juan esperaba que los hijos de Dios fueran a vivir con el Señor Jesucristo. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, eso significa cuando Jesús venga en su epifanía, dicho sea de paso, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y luego el apóstol San Pablo termina este pasaje en Filipenses 1 y el versículo 24 diciendo casi en un tono triste, pero al mismo tiempo un tono de preocupación por la iglesia y por alcanzar las almas, dice el apóstol San Pablo: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, para mí vivir en esta existencia mortal y corruptible es mejor en este momento para bien de ustedes y para bien de la iglesia. Entonces, en este pasaje, el apóstol San Pablo sencillamente está presentando varias opciones. Está diciendo: para mí el vivir es Cristo, y si yo permanezco vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo corruptible y mortal, yo sé que puedo predicar el evangelio y va a haber fruto. Dice, pero para mí morir también sería ganancia, porque puedo descansar de mis trajines, de mis labores, de mis sufrimientos, y mis obras me van a seguir, y yo sé que cuando Cristo venga, Él me va a resucitar de los muertos para habitar eternamente con Él. Pero luego dice, pero hay una tercera opción que sería mejor que esas. Y es que Jesús descienda del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y entonces me traslade al cielo de entre los vivos. Esa opción es mucho mejor, dice él. Inclusive en 1 Tesalonicenses, él da la impresión de que pensaba que iba a estar vivo, porque dice, nosotros los que vivimos, los que quedamos. Pero luego el apóstol San Pablo termina el pasaje diciendo, de todas las opciones, vivir o morir, o ser trasladado al cielo cuando Jesús venga, yo sé que la opción más necesaria para ustedes es que yo me quede en la carne, es decir, en mi existencia presente, para atender la iglesia y para alcanzar almas para nuestro Señor Jesucristo. Qué noble hombre fue el apóstol San Pablo.